Federico Otaola, María Eugenia Nieva, directora de la Escuela de Capacitación Judicial, y Martín Francisco Llamas, presidente del Laboratorio de Innovación. También agradecemos la presencia de autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy, señoras y señores jueces y funcionarios que participan de esta capacitación. Agradecemos a los disertantes, doctor Sebastián Cabana, juez de primera instancia civil y comercial, doctora María Cecilia Hansen, secretaria relatora, y técnico informático Oscar Guerrero, del Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información del Poder Judicial, quienes integran el recientemente creado Instituto de Innovación INLAB. A continuación hará uso de la palabra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ekel Mello. Bueno, muy buenas tardes, señores jueces de la Corte, jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, muchas gracias por acompañarnos. Es importantísimo para nosotros, para la Corte y para los chicos del Instituto del Laboratorio Tecnológico, del INLAB, poder presentar hoy nuestra primera capacitación con esfuerzo propio para todos nuestros jueces, juezas y funcionarios. Como ven, es bastante reducida la cantidad de gente a la que fue dirigida, pedido por quienes llevan adelante esta capacitación, y tiene que ver con un primer paso hacia la utilización de las herramientas Legal Tech y la utilización de la inteligencia artificial en el Poder Judicial. Decirles que esta Corte está absolutamente convencida, junto a todo el INLAB, el laboratorio tecnológico, de que es absolutamente necesario llevar adelante el ingreso hacia el uso de la tecnología de inteligencia artificial, con las responsabilidades, con el uso moderado, con el uso precavido, con el uso cauto de dichas herramientas. Es por ello que estamos convencidos que en este camino debemos hacer una capacitación previa para poder llevar adelante el uso de esta tecnología. Ya hay quienes los están usando, nos parece muy bueno, incluso desde el interior nos llamaron para poder ser partícipes de esta capacitación y poder ingresar, así que porque ya están usando la tecnología, en algunos casos algunos jueces también, algunos secretarios y secretarias, y es importantísimo que esto se haga con la prudencia del caso. La utilización de la inteligencia artificial, no cabe duda que en los recursos tecnológicos que pueda tener un Poder Judicial es absolutamente necesaria y es un nuevo paradigma para poder llevar adelante las tareas en el Poder Judicial y las tareas que competen al quehacer de todos los días de los jueces y sus equipos. Así que estamos convencidos que con una tecnología, con las herramientas que tenemos, con nuestro propio sistema que es valorado en todo el país, y que aprovecho para reconocerle una vez más a todos los chicos que están en el sistema, que son extraordinarios, desde Damiana, el ingeniero Poclava y todo su equipo, que son extraordinarios y trabajan incansablemente para que todos estemos un poco mejor. Este sistema propio nos va a permitir que la inteligencia artificial que pongamos al servicio del Poder Judicial y al servicio definitiva de quienes son los últimos beneficiarios de esto, y van a ser los justiciables, la sociedad toda, nos sirva, pero usada con esta prudencia que decíamos, con esta moderación y con una capacitación especial para poder usarla correctamente, no cometer excesos, no acostumbrarnos a usar una herramienta que luego se transforme en un enemigo que se nos vuelve en contra. Así que en este sentido creemos que la capacitación es fundamental, es la primera de varias. Conversábamos recién con los chicos del laboratorio, vamos a traer y vamos a hacer lo que debamos hacer para traer la mejor gente que capacite a todo el Poder Judicial, a todos nuestros actores del Poder Judicial, y que podamos dar un paso todos los días nuevo para poder llevar adelante la tarea con esta tecnología. Quiero decirles que nosotros estamos decididos de la Corte a llevar adelante este cambio tecnológico profundo, necesario, pero con muchísima precaución respecto de el uso en todos los sentidos. La inversión tecnológica que hemos hecho el año pasado y la que está prevista durante todo este año que se viene haciendo es importantísima.
y lo vamos a seguir haciendo. Ya estamos trabajando en el presupuesto para el año que viene con toda la gente del sistema, porque necesitamos invertir muchísimas más elementos de software, de memoria, en tecnología que nos va a permitir poder llevar adelante el uso de estas herramientas, que no es solamente la inteligencia artificial, mantener nuestro sistema de Poder Judicial intacto sin que sea atacado. Muchos de acá no deben saber que nosotros tenemos trabajando las 24 horas gente que está cuidando los ataques de todo el mundo. Me contaban el otro día los chicos que tenemos ataques de Corea, de Brasil, de Rusia, de Inglaterra, permanentemente, las 24 horas. Y hay todo un equipo que se dedica. Para ello necesitamos inversión. La protección de datos de nuestro Poder Judicial es importantísima. Si llegamos a tener un ataque y una cuestión como la que tuvo, por ejemplo, Córdoba o alguna provincia con nuestro propio sistema, va a ser muy difícil para trabajarlo y remontarlo. Así que en ello también estamos trabajando. No es solamente la inversión en computadoras, no es solamente la inversión quizás en elementos para trabajar con inteligencia artificial, sino en todos estos elementos que no se ven, que están dentro de un gabinete, que están dentro de un cuarto, que están dentro de un edificio y que nos cuidan permanentemente de la tarea para no ser atacados por los hackers permanentes. Así que estamos convencidos que vamos por el buen camino en este sentido para el Poder Judicial y vamos a seguir haciéndolo. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Cabana y 5 minutitos más. Quiero contarles que hace 2 años, Sebastián, nos vino a ver a la Corte, nos propuso trabajar con esto de inteligencia artificial. Para mí, para quien lo recibimos, era como una cosa inexistente, casi hoy sigue siendo para todos un elemento absolutamente extraño en nuestras vidas, a pesar de que ya muchos lo están utilizando. Bueno, pero nos convenció, la Corte entendió que era necesario llevar adelante esto, así que Sebastián fue el que inició esto. Los jóvenes, por supuesto, propuso llevar adelante algunas cuestiones que tenían que ver en aquel momento con inteligencia artificial. Luego ya pensamos mucho más allá, vino el doctor Adaro, nos abrió aún más la cabeza con toda la genialidad que tiene su equipo, traído también por el equipo. Así que en este sentido quiero agradecerle especialmente a Sebastián que nos haya puesto en un camino correcto y que hoy seamos la tercera provincia que tiene un protocolo para el funcionamiento y para la protección y para el uso correcto de la inteligencia artificial, hecho acá y desarrollado acá por nosotros y aprobado por una acordada que ya seguramente la mayoría conoce. Así que eso, agradecerle a Sebastián y a todo su equipo, a Cecilia Hansen que trabaja permanentemente con ellos, bueno, Oscar Guerrero que acompaña el sistema con todo el apoyo del sistema, y es todo un equipo que vamos a tener que agrandarlo, que vamos a tener que, como les decía yo, volcar mucho más recursos. Pero queremos contarles y queremos que sepan que vamos a trabajar para que esto sea así, porque con 2 o 3 cosas más que tenemos, el otro día hablábamos en el Tribunal Evaluador con la doctora Isa y con algunos colegas más que están trabajando, cuáles son las miradas que tenemos desde la Corte y con algunos en conjunto los jueces que estamos trabajando, y tiene que ver con esto. Primero, los 2 cambios enormes que tuvo nuestro proceso legal a través de las modificaciones de los códigos y la posibilidad de que estos códigos con estas herramientas y en conjunción con todo funcionen perfectamente bien y con alguna posibilidad de trabajar menos y más eficientemente. Y esto hay que aprovecharlo, no hay que dejarlo de lado, hay que entender que esto se puede usar. Y luego, más allá de los códigos, la tecnología, que está no solamente en esto que decimos de inteligencia artificial, sino todo lo que significa nuestro propio sistema, el desarrollo de nuestro sistema, el crecimiento de ese desarrollo de ese sistema que fue pensado para hace mucho tiempo y hoy estamos pensándolo para los próximos 30 años, conforme a lo que me plantean los chicos del sistema. Estas 2 cosas son fundamentales, pero al medio está lo más importante, que son ustedes, que son los recursos humanos, que son los jueces, los funcionarios, los empleados, cada uno de todos nosotros que tenemos que trabajar aprovechando estas 2 potencialidades, y para ello tenemos que hacer una tarea muy dedicada respecto al tema de las capacitaciones, y ahí entra la Escuela de Capacitación. Nosotros hemos dado un dinamismo especial a la Escuela de Capacitación y que vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir profundizando el tema del desarrollo de la Escuela de Capacitación con las preparaciones y capacitaciones que tenemos que hacer a lo largo de todo lo que viene respecto de esto y de la tecnología sobre todo. Así que también a la Escuela de Capacitación un agradecimiento a Ezequiel, Mónica, a todo el equipo de la escuela que trabaja permanentemente y que previo a esto hay un trabajo enorme.
y agradecerles a todos porque han sobrepasado la cantidad de inscriptos, vamos a repetirlo, y queremos que ustedes sean los transmisores para los demás funcionarios, para los demás jueces y juezas, de lo que significa esto, de lo que los chicos nos van a contar, nos van a enseñar, nos van a preparar para lo que se viene, y que podamos transmitirle a todos los demás que es necesario que todos estemos preparados para ello. Muchas gracias. A continuación invitamos al doctor Sebastián Cabana a dar inicio a esta capacitación. Bueno, ¿cómo están? Si se me escucha un poco bajo, algo me avisan. ¿Sí? La idea era, a través del equipo, elegir este lugar, no lo conocía, lo acabo de conocer, está espectacular, así que la gente del Colegio Magistrado, felicidades, soy asociado y está muy bueno. Y bueno, nada, agradecerte también a vos, es que el voto de confianza, a toda la corte, a la doctora, en la escuela, en la cabeza de la escuela de capacitación, siempre fueron las puertas abiertas, Martín, que ahora está con el doctor Llamas en lo que hace INLAB, y a la gente del departamento del sistema también, que siempre nos están aguantando un poco con las cosas que pedimos y reclamamos, y ellos nos escuchan y trabajamos. La verdad que muy agradecido también, doctor, a toda la que haya venido, muchas gracias. La cuestión es así, para que empecemos un poco y nos pongamos en tema. Tenemos una cuestión de dinámica. No sé si tenemos que hacer una proyección de un QR. Si tienen los teléfonos, todos están con teléfonos. Ahí tienen un QR, si quieren escanearlo, les va a dar la posibilidad de subir una palabra. Hay una pregunta y les va a dar una posibilidad, ¿no? ¿Cuál es? ¿Este es? Es Slido, sí. Esa es la aplicación que lo abre. ¿Cualquier palabra? Ahí hay una pregunta, que es ahí está la pregunta. La pregunta es, ¿qué te despierta emocionalmente la idea de usar inteligencia artificial en la justicia? A nosotros como operadores de la justicia, ¿qué nos despierta esta pregunta? Permiso. La que se les venga a la cabeza. La idea de la pregunta esta está pensada para no tiene ninguna connotación y está pensada para que sea una palabra puntual de lo que uno siente cuando lee la pregunta. Ustedes manden y largamos. Bueno, esto era un disparador. Como les comentaba, la pregunta está realizada sin ningún tipo de connotación. O sea, no los induce a nada, sino a volcar lo que ustedes sientan o piensen frente a esta situación y a lo que nos toca atravesar. Ahora en un rato le van a hacer un timeline, pero indudablemente poseo el convencimiento de que a los que nos vemos sometidos en este momento como sociedad es la invención más importante que dio la humanidad, no hay duda. Y no es asimilable a nada. Y hay que tomar conciencia de esa situación. Entonces, esta pregunta lo que permite es conocer qué piensan, porque somos compañeros, de muchos hasta amigos, y todas las expresiones acá son válidas. Si nosotros nos detenemos por ejemplo, en las negativas, ustedes ven, por ejemplo, temor, la verdad, a nosotros también nos los dio.
allá en el 2022, cuando nos tocó, a fines del 2022 empezamos y conocimos la noticia de la existencia en el mercado de ChatGPT. Veníamos estudiando, pero no habíamos visto algo parecido, que la máquina nos hable, que la máquina nos responda con coherencia. La verdad que fue impactante, fue una tecnología que no la veíamos, no la habíamos visto, y eso fue disruptivo de cualquier desarrollo previo. La máquina aprendió a hablar, a contestarnos, que es la manera en que nosotros interactuamos. ¿Y cómo no nos va a dar temor? Si nosotros somos los inteligentes, los protagonistas en esta película. Entonces, ver que esto no era que alguien me estaba tipeando del otro lado, sino tomar conciencia que es una máquina que te está contestando, para decirlo, por supuesto nos da temor, y esto es asimilable capaz que a otras tecnologías que, como cuando fue el advenimiento de internet o de las redes sociales, que todos tuvimos nuestro. Me parece que es un sentimiento muy válido y que hace que nosotros tengamos un poco esto que comentaba también el doctor Melle, de precaución cuando nosotros encaramos la cuestión. Si nosotros vamos a las positivas, entusiasmo, interés, desafío, por supuesto que es un gran punto de partida, y es, hoy en día esto ya está más divulgado, y ni hablar del impacto que tiene las redes. Sabemos que todo está cruzado por inteligencia artificial, ya venía así, pero ahora desde que surgieron los modelos de lenguaje, los LLM, grandes modelos de lenguaje, esto fue aún más impactante, y por supuesto que nosotros estamos viendo constantemente, quienes estamos en Instagram, en TikTok, y vemos los grandes beneficios que da. Por supuesto que nos sentimos atrapados, y más en la exigencia laboral que nosotros tenemos. Y después vemos algunos tipos de palabras que tienen una connotación ni positiva ni negativa, sino que son neutras, como desafía, como optimismo, es más positiva, como incertidumbre a lo que vendrá. Y estas las pongo de resalto porque, por lo menos en mi caso, y creo que con la gente que trabajamos, son las que nos describen mejor. Este entusiasmo, tampoco un temor, sino estar abierto a algo nuevo, a algo que nos puede complementar como una herramienta nueva. Nosotros ser los protagonistas de esta situación, pero ser cautos en lo que hacemos. Hay que subrayar esto. Nosotros somos agentes del Poder Judicial. No estamos atendiendo ni siquiera intereses propios, ni siquiera intereses de clientes, como me tocó litigar en un momento. Nosotros nos debemos a la comunidad, a quien merece el servicio de justicia, y tenemos que ser cautos en esta nueva herramienta que nos viene y se nos plantea, e inclusive nos quiere correr de ese protagonismo. Nosotros, para hacer un paralelo, para que tomemos conciencia de dónde estamos, no sé si tenés la imagen del fuego, si lo querés poner. Lo que se me hizo como para que tengamos un paralelo de algo que ha sido una bisagra en la historia de la humanidad, se lo puede comparar muy claramente con el fuego. Ustedes saben, nosotros, bueno, este video, eso es un incendio, ¿sí? Esa es otra cosa. Si quieren ver eso, lo pueden ver. Ponelo acá, ponelo. Miren eso, esto también es una realidad. No sé si tenés sonido, Oscar. Miren eso, escuchen. El Poder Judicial envejece. ¿Es cierto eso? ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 28. No, eso es... ¿Es cierto eso? ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 28. Dice Es un poco ese ese video que es una de las cierto habilidades eso? que ¿Usted cuántos tenemos. años tiene? Eso no existe, eso. Tengo 28. Con un programa nuevo ya se lo van a explicar, está muy en boga, y nada de lo que ven ahí es real. Los humanos lo hacen detectar. Pero bueno, era un disparador. Esto es un fuego, un incendio. Señores, el fuego fue crucial en la historia de la humanidad. Hasta antes del fuego fue un antes y un después. Nosotros no sabíamos vivir de noche, estamos preparados para vivir de día. No cocíamos alimentos, esto nos permitió cocer alimentos y un ingreso proteico y conquistar al mundo, porque pudimos comer cosas que antes del fuego y de que no hayan tenido cocción no se podían comer. Preparar armas,
preparar cuestiones de labranza, de llegar a cosas que, y defendernos de los animales, que eran nosotros no éramos en ese momento los que estábamos arriba de la pirámide con respecto a animales. Esto es lo que podemos hacer si nosotros manejamos mal el fuego. Sabemos las consecuencias dañinas, las consecuencias nefastas que es para el manejo mal del fuego. Si nosotros hacemos un manejo, si nosotros nos preparamos, si nosotros tomamos conciencia de dónde estamos, de qué tenemos y de cuál es nuestro lugar, esto no va a pasar. Pero sí es posible que suceda con estas herramientas y con estas cuestiones, que las que somos testigos todos los días, y el daño que pueden generar y la potencialidad que tienen a nosotros, al lugar donde nosotros trabajamos y a la gente por la que nosotros decimos. Esta capacitación lo que quiere es que nos pongamos un eje, es empezar a brindarle habilidades, sobre todo a aquellos que no tienen conocimiento, que tienen muchas veces lo que se llama una ignorancia voluntaria. A veces, no sé si ustedes ven, en este tema he visto mucho esto de sí, pero yo no lo quiero ver. Y lamentablemente eso no hay cabida para esto. Entonces tenemos que adquirir, tenemos que generar cimientos fuertes, y hoy la clase de hoy se basa en esto. Si me puedes poner el programa, Oscar. Tenemos un programa diseñado, muy simple, 4 módulos. Estos módulos, si querés ir pasando, se llama nuestro primer match con la IA en el Poder Judicial. Hemos pensado en ese título con el equipo. Y tiene el primer módulo, que es donde estamos ahora, que es la evolución tecnológica y el marco normativo. Un segundo módulo que lo tenemos la semana que viene, que es, Oscar, si lo quieres pasar, ética y responsabilidad de casos reales, que es muy importante. Y ya una vez que tengamos esa base, que sepamos cómo funciona un modelo de lenguaje, dilemas éticos y casos que se están dando hoy todos los días, tenemos un tercer módulo, que es el que más nos interesa, y entendemos que acá está la habilidad más determinante, que es el diseño y la ingeniería de prompts. Ese va a ser un taller práctico, vamos a tener que traer computadora y vamos a tener que tirar un poco los pelos y demás, pero sale, funciona, hemos trabajado en esto y funciona. Y un último módulo que habla de seguridad, NIA, principios en uso responsable, que ya hemos tenido capacitaciones a cargo de Oscar, y creemos que es fundamental para que nosotros, como eslabón de esto, no seamos a quien nos ataque, ni tengamos unas buenas habilidades y nos permitan evitar los ataques como comentó el doctor Meyer en Córdoba o en Chaco, que fueron nefastos para el Poder Judicial. Esto es lo que nos espera, espero que les guste, lo hicimos con todas las ganas. Y ahora va a pasar Cecilia, pero quiero que sepan que esto es como un viaje. Nos vamos a abrochar el cinturón, vamos a pasar. Esto está pensado en el salón, como decíamos, para que todos tengamos la posibilidad de compartir, de hablar. Y nada, espero que les guste. Muchas gracias por estar acá. La inteligencia artificial llegó al Poder Judicial. Esto no es ciencia ficción. Es tu primer encuentro con la IA aplicada al servicio de la justicia. Esta capacitación marca tu primer match con la IA. Bienvenidos a Justicia Inteligente. El futuro judicial ya empezó. Bueno, buenas tardes a todos. La idea fue hacer algo onda Big Bang Theory, no sé si la vieron a la serie, como para introducirnos en la historia, que si bien es algo medio tedioso, la idea es hacerlo como un repasito rápido para que entendamos cómo surgió todo esto, porque no surgió en el 2022 con el ChatGPT, como podemos llegar a pensar, sino acá, en este lugar, Bletchley Park, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, a un grupo de científicos, matemáticos y físicos le encomendaron en este lugar llevar a cabo investigaciones para poder desentrañar los mensajes ocultos de los nazis. Los nazis tenían una máquina llamada Enigma, que lo que hacía era todas las noches, a medianoche, modificar la posición de los rotores y generar posibles mensajes nuevos. De esta manera era imposible saber en qué consistían estos mensajes. Por ende, bueno, le encomendaron a este señor, que capaz que lo conocen y capaz que vieron la película, este señor Cumberbatch,
Este señor era Alan Turing, un matemático, físico, que junto a otro señor Knox tenía a cargo la operación y crearon una máquina que en realidad tenía origen polaco, que se llamaba BOM. Esta máquina lo que hacía era descartar los mensajes que no podían guardar ninguna relación lógica. De esa manera reducían el espectro de posibilidades de mensajes. Lo que hicieron estas personas básicamente es analizar patrones en el lenguaje, algo que denota la inteligencia. Los nazis todos los días empezaban sus mensajes con Heil Hitler, con el saludo, y eso también daba una pauta de, digamos, de cuán cerca estaban de los mensajes. Se dice que el trabajo de estas personas redujo la guerra entre 2 y 3 años y salvaron un montón de vidas. Pero la verdad es que ellos estuvieron en el anonimato, o sea, durante mucho tiempo los que se llevaron los laureles fueron estas personas, que es algo muy en boga, las cuestiones nucleares. Del otro lado del Atlántico, el señor Oppenheimer llevaba a cabo estudios para desarrollar la bomba nuclear, que es algo que todos sabemos, Nagasaki, Hiroshima, y bueno, cómo culminó la Segunda Guerra Mundial con eso. Y gracias a que se infiltraron mensajes de desarrollo de bomba nuclear, Rusia también pudo tener desarrollo propio y evitar que termine con el fin del mundo. Pero bueno, esto lo digo porque fue lo que generó el solapamiento, digamos, de la inteligencia artificial y todo lo que había hecho el señor Turing, pero que fue de gran ayuda. Turing, impulsado por todo lo que había aprendido hasta el momento, creó una máquina que se llamaba Turochamp. Turochamp era una máquina para jugar al ajedrez. Lo que había hecho el señor en realidad un programa, porque en ese momento no había hardware, no teníamos CPU. Entonces él creó en su mente un programa de una máquina inteligente que simule la inteligencia humana y que pueda jugar al ajedrez. Este era el gran desafío de Turing. De hecho creó el famoso test de Turing para poder determinarse al otro lado. Teníamos como interlocutor una máquina o una persona humana supuestamente más inteligente, que después se desarrolló un poco más con los años, pero que lo vamos a comentar la clase que viene. Bueno, a raíz de esto empezaron muchos avances en materia de inteligencia artificial. En 1950, dos señores muy importantes, Pitt y McCulloch, crearon las famosas redes neuronales artificiales, que son la base del ChatGPT, de todo lo que tenemos. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a copiar el cerebro humano y vamos a crear redes neuronales artificiales que emulen el cerebro humano. Nosotros generalmente la manera en la que aprendemos cuando somos niños es a través de la aprobación, de la imitación. Decimos, este gatito tiene 4 patas, tiene cola, tiene 2 orejas, maulla, bueno, sí es gato, y eso genera una red, una conexión neuronal. En cambio, cuando ladra, obviamente lo descartamos, no va a ser un gato, va a ser un perro. De la misma manera empezaron las redes neuronales, mediante conexiones. De hecho, un señor Hebb decía que las neuronas que se encienden juntas se conectan juntas, y a medida que hay más capas neuronales, hay más eficiencia en la inteligencia. Esto llevó a que un señor, Weizenbaum, cree esta máquina, ELIZA, el primer chat conversacional de la historia, antes que ChatGPT, antes que todos los que conocemos. Esta máquina lo que hacía era emular a un psicólogo que daba respuestas similares a las que nos hubiera dado cualquier psicólogo, tratando de ser empática. La gente estaba totalmente sorprendida, pero obviamente era limitada para la época. ¿Qué pasó? Que en el medio de todo esto, en el año 1971, en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 23 computadoras se conectan a la red por primera vez y empieza a surgir este fenómeno de Internet. Ya en el año 1989 se creó la famosa World Wide Web, perdón mi inglés, y con el fenómeno de Internet empezamos a tener mucha más capacidad de datos. Durante todo este tiempo la inteligencia artificial estuvo oculta, estuvo solapada, fue el invierno de la inteligencia artificial porque no teníamos más desarrollo. Pero este fenómeno de los datos de Internet, sumado al aumento de capacidad de procesamiento de datos, fue lo que generó que después se creen bots conversaciones mucho más potentes. El siguiente paso fue una idea que fue de IBM, que fue crear esta máquina de acá,
que tenía cargadas todas las jugadas posibles de ajedrez. Y la máquina lo que hacía era darle a este interlocutor humano cuál tenía que ser, digamos, la próxima partida o la próxima jugada. La máquina le ganó a este señor en el 97, que es el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Luego, bajo esa misma premisa, Google crea su propia máquina, pero en un juego mucho más difícil, que es el Go. El Go es un juego entre, no lo sé jugar, pero bueno, es un juego entre ajedrez y damas. Y este señor de acá, Lee Sedol, bueno, lamentablemente perdió con la máquina creada por Google, por DeepMind de Google, que se llamaba AlphaGo. La máquina, en una partida que se llamó la partida número 37, hizo una movida que todo el mundo dijo, qué burrada, no puede ser que haya hecho esto la máquina, pero en realidad la jugada fue maestra. Hoy en día las enseñan cuando te enseñan Go, porque realmente la máquina demostró algo que, aprendiendo de los humanos, pudo superarlos porque tenían creatividad. Pudo ver una jugada donde todos veían un desacierto total. Cuestión que esto llevó al surgimiento de las GANs, redes adversariales. Hicieron que esta máquina AlphaGo, se creó una nueva máquina que se llamaba AlphaZero, compita contra sí misma. El hecho de competir contra sí misma le daba más posibilidades de generar mejores ideas, porque ya no aprendía de seres humanos, aprendía de otra máquina. Postulabas una postulación y la otra máquina la juzgaba. Y cuando le bochaba la jugada, bueno, eso generaba que esta se desafía aún más para hacer una jugada mucho más inteligente. Esto llevó, el problema que sucedió acá básicamente fue que faltaba un poquito más para que las redes neuronales que les comento puedan comunicarse de la manera en la que se comunican hoy. Gracias a este aparatito, que seguramente lo conocen por sus hijos que deben jugar PlayStation, GPU. Bueno, esto permite que en lugar de que las imágenes de los juegos de computadora y los juegos de PlayStation sean lineales, secuenciales, se vea solamente al personaje, se puede ver todo el contexto en movimiento. Y eso es porque genera muchísimo movimiento de datos. Eso permitió que las redes neuronales avancen. Bueno, esto es lo que les comentaba del gatito, ¿no? Como uno piensa, empieza a realizar conexiones y llega a esta solución. Esta es una red neuronal totalmente avanzada, beneficiada por el flujo de datos de Internet y beneficiada por esta maquinita GPU que les permitió crear lo que tenemos hoy en día. Una persona en el año 2017, en realidad un grupo de personas, también bajo la empresa Google, se les ocurrió una idea espectacular, que se llama, le pusieron en atención a los Beatles, Attention is all you need. Se dieron cuenta, porque las redes neuronales anteriormente eran secuenciales, como les decía, se llamaban redes neuronales recurrentes. Uno le daba una frase y la red neuronal, para completarla, tenía que analizar en qué consistía cada una de las palabras que conformaban la frase. Se demoraba un montón de tiempo y encima no tenía la tecnología que les mencioné anteriormente. Y estas personas de Google dijeron, no, estamos errando, porque lo que necesitamos en realidad es que la red neuronal ponga el foco en el contexto. Entonces, en lo que ella pone la atención es lo que le va a dar la parte del medio. La red neuronal tiene un input, toda una parte del medio, decodificadora y codificadora. Esto que está acá es el prompt, la orden que nosotros les damos al ChatGPT, a todos los modelos de lenguaje que existen hoy en día en el mercado. Bajo esta premisa que les estoy diciendo, de que la red neuronal presta atención al contexto, cuanto más certero sea el prompt, más certera va a ser la salida. Entonces, ¿es importante aprender a promptear? Sí, por supuesto, porque las conexiones van a ser mejores y porque el prompt va a ser más certero. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas redes neuronales, estos modelos de lenguaje, el gran modelo de lenguaje que salió a la venta en el año 2022, el 30 de noviembre de 2022, que es ChatGPT 3.0, lamentablemente tiene sesgos, son premisas. Piensen que están cargados con todos los datos de la red de todos los seres humanos que conformamos este planeta, con los sesgos de discriminación y todos los errores que podemos tener como humanidad. Entonces, lamentablemente, la máquina puede ser machista, puede tener
puede discriminar. Entonces, en esta parte de acá del final es importante que nosotros prestemos atención a su respuesta. Es necesario un control humano, por supuesto. Además de sesgos, alucinan. Como la idea, estas máquinas fueron creadas para mejorar la eficiencia de nuestro trabajo y cumplir la orden que nosotros le pedimos, están destinadas a complacer al ser humano. Van a dar una respuesta totalmente coherente y que si uno no tiene un conocimiento real de lo que está pidiendo o de la materia que se está analizando, lamentablemente puede caer en el error de una alucinación o de un sesgo de estas máquinas y queda muy mal. Pero bueno, gracias a los avances, como les comentaba anteriormente, a fines del 2022 sale ChatGPT y todo lo que sigue es historia. Esto es lo que yo les contaba en el 2017 y este es todo el camino que hizo la inteligencia artificial para llegar a donde estamos hoy en día, sumado a la pandemia que nos obligó a hacernos amigos de lo tecnológico. Hoy en día tenemos estos modelos que son modelos multimodales, no solamente sirven para escribir, no solamente sirven para darnos respuestas a problemas, la gente en su mayoría la usa hasta para problemas psicológicos. Hoy en día uno abre el ChatGPT, la cámara de su celular, le muestra la heladera y te dice qué podés cocinar. Esos son modelos multimodales y es a donde hemos llegado. Bueno, esa es la historia de Leila. Ahí Cecilia les contó la historia, le puso en el eje de cuál es el momento en que nosotros hoy nos toca atravesar, y esto era parte de lo que comentábamos cuando abrimos este conversatorio, esta capacitación, que era que nos situemos en qué lugar y en qué momento estamos y tomemos noción de eso. Sé que muchos lo harán, pero otros no. Esto que contaba Cecilia de una inteligencia artificial multipropósito, una inteligencia artificial generativa, no es lo mismo que una inteligencia artificial general. Y tampoco que cuando suceda ya vamos a ir hablando que una superinteligencia artificial. Cuando llegue ese momento, capaz que no estemos hablando. Así lo digo porque sería superior a cualquier inteligencia toda junta de toda la humanidad en un solo dispositivo. Y para ponernos en el contexto... Perdón, no te sí. quería. Entonces eso quería que tomen noción por qué era para nosotros importante que ustedes sepan y cuál es el impacto en la sociedad actual de todos estos avances, ¿no? Nada más así, no sé. No, les queríamos comentar de este fenómeno del locking. No sé si saben, el locking es cuando un producto logra 50 millones de usuarios y esos usuarios no pueden dejar de utilizarlo porque si no quedan fuera. Es como el celular, uno lo utiliza y si no lo utilizas quedas fuera, no te enteras de nada de WhatsApp, de redes sociales, no estás informado. El desafío que les queríamos hacer, yo les voy a comentar más o menos cuándo empezó a utilizarse la radio, por ejemplo, y les pido al público si nos pueden decir estimativamente cuántos años se tardaron estos artefactos en lograr 50 millones de usuarios. La radio, 1983. Marconi Tesla es la primera... lo puse. Perdón, 1893, perdón. Sí. Perdón. Sí, no quedó mal, no se actualizó. 1893. Esa fue la primera emisión de radio. Si alguien se anima del público a decir cuánto tiempo demoró en lograr 50 millones de usuarios. En años, ¿qué se le ocurre? Alguien que diga algo, en años, ¿qué se le ocurre? 10 años, seguro. 100 años, 70 años, dice Horacio, no sé, ¿quién da más? Parece muy... ¿Ah? 50. Bueno, no sé si sí. 38 años. Vamos con el siguiente. La televisión. ¿Cuánto tiempo usó ChatGPT? Es la idea, no se adelante. No se adelante, será el FOMO que no lo deje. La televisión, primera emisión, 1933. Desafío
¿Quién da más? ¿Quién dice la televisión? ¿Cuánto demoró? 20. 15. 10. A llegar al login, o pertenecer. ¿Cuántos años? 22 años. Pero fíjense cómo va, le voy a mostrar la tasa de disminución. ¿Cuál es el otro? Ahora Internet, 1989. Ya, empiezo. Uy, salió. Puede fallar. Puede fallar. 7 años Internet y... bueno, eso yo lo viví, me lo acuerdo por eso. Casi conoce. ¿Ah? Instagram. Instagram, ¿cuánto? 6 de octubre de 2019. Un año. 3 meses. 3 meses. 19 meses. Y finalmente, por el que todos, 30 de noviembre de 2022, acá... Doctor, el actor Macio tiene que contestar primero. No. Yo creo que no llega a los 5 días. Acá, en realidad, el número que les vamos a tirar es de 100 millones, porque obviamente la sociedad avanzó, somos mucho más en el planeta, pero son 100 millones de personas. Desde el 30 de noviembre del 2022, ¿cuánto tiempo estiman? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se le ocurre? 100 millones. 100 millones, ¿no? 20 días. 2 meses. 60 días demoró en llegar a registrar la tasa. Pero el 6 de diciembre del año 2022, nos situamos en pleno mundial, 6 de diciembre del 2022, el 30 lo largan, el 6 de diciembre ya tenía 1 millón de usuarios, como para tener una idea. Bueno. Esto que era también a manera de que nosotros tomemos noción y pensar que en 60 días 100 millones de usuarios y qué. En 60 días utilizábamos una inteligencia artificial ultra moderna, multicapa con redes neuronales, que aprendió a hablar. ¿Y cuál era? Nosotros para qué lo usábamos? No sabían, no tenían idea. No se sabe, hoy como dice Cecilia, este año miró al año pasado, a nivel mundial más del 35% de requerimientos de inteligencia artificial son para cuestiones vinculadas con el ser humano. Psicólogo, cómo me veo hoy, cómo me siento hoy. Los chicos más jóvenes preguntan todo, toma de decisión, parece, no sé si se acuerdan, Javi Dos Caras que tiraba la moneda para ver, hasta para cosas muy triviales, ¿verdad? Tremendo. Y eso es donde estamos. Nosotros estábamos por poner un timeline con Ceci en su momento, que también nos impactó, es conocer, hacíamos un paralelo con el fonógrafo de Edison. El fonógrafo de Edison, no sé si ustedes saben, cuando él grabó, imagínense una máquina que grabe olores, yo no sé que sepa, no existe, nosotros lo tenemos que recordar. Nos lleva a lugares, pero pasaba lo mismo con la música. No teníamos algo, escuchábamos música pero no la podíamos guardar para luego reproducir. Con Edison eso cambió y cuando largaron la gran feria esa famosa que se hizo a nivel mundial y demás, ¿cuáles eran los 10 usos de la música? Para grabar la música, para grabar los sonidos en realidad. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿En qué puesto estaba escuchar música? Primero. No. Ese estaba creo que pasando el 5º o el 6º. Ellos no cuando hacíamos la proyección al futuro decían escuchar música no se les ocurría. Y resultó ser el primero, por supuesto, sabemos, el diario El Lunes es la realidad. Eso pasa con esto, para que tengamos un paralelo. Estamos atravesando ese momento con un caudal, con información mucho más raudamente y no sabemos. No sabemos cuál va a ser. Les comentaba que de un año al otro cambió la información o para los requerimientos con respecto a los modelos de lenguaje al que estamos usando todo. Sea el que sea, ¿no? El más conocido ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, justo me estaban contando una anécdota con Grok. Sea el que sea, ninguno
no se sabe bien cómo es. Y esto es para ponernos en contexto, ¿no? Así que, bienvenido a la inteligencia artificial, a los que el Señor los hacía, y nosotros somos hombres de derecho, o por lo menos creo que todos nos hemos preparado para esto, y antes de largar nos parecía importante hablar del tema normativo, porque todo lo que venimos señalando tiene un impacto. Nosotros estamos formados con leyes, somos operadores legales, y tenemos que conocer dónde estamos parados con esta situación, en este contexto generalizado y este momento de la cuarta revolución industrial que nos toca atravesar. Entonces, nos parece importante, ahora Cecilia le va a contar cuáles son los paradigmas en que nos encontramos en este momento atravesando y que tenemos que ver dónde vamos a estar. No quiero ser porque me fue mal a todo en este River Boca, doctor. Doctor Otaola, digo, no sé si. Entonces, así que bueno, Ceci nos va a comentar eso. Y hay un gran contraste a nivel mundial entre el dilema de regular o no regular. Por un lado tenemos la Unión Europea, que regula efectivamente, y por otro lado China, Estados Unidos, que voy a hablar de los grandes, por lo menos económicamente hablando, que postulan, no es no regular, pero regular de una manera más flexible en algunos casos, y en otros casos, en realidad directamente dejarlo a las reglas del libre mercado prácticamente. Bueno, la Unión Europea, a partir de marzo del año pasado, 2024, sacó el reglamento, el cual es un reglamento que es una norma que se va aplicando o entrando en vigencia de manera paulatina. O sea, partes de la norma empiezan a entrar en vigencia de manera paulatina. Su vigencia es de agosto del año pasado y, por ejemplo, la parte general del reglamento recién va a empezar a regir en el año 2026. Así se llama, Reglamento Europeo o IA Act, y el postulado de los europeos fue el siguiente. La idea fue regular pensando, por un lado, en los proveedores de la inteligencia artificial, los fabricantes, y los usuarios. Pero los fabricantes, ¿quiénes son? Grandes empresas como Amazon, como OpenAI, que es el creador de ChatGPT, o Google, por ejemplo. Y los usuarios son las pequeñas empresas europeas que contratan estos servicios para dárselos al hombre de pie, que vendrán a ser, en definitiva, los afectados. Pero el reglamento de la Unión Europea está pensado de esta manera. Por un lado fabricantes y por otro lado usuarios. De esta manera, bueno, por un lado define, es uno de los que se la juega, al igual que la OCDE, y define inteligencia artificial, que es una definición muy larga, pero en definitiva son aquellos modelos que de manera implícita o implícita utilizan inteligencia artificial para tomar decisiones y en definitiva resolver problemas. Como les decía anteriormente, el reglamento adopta un enfoque basado en el riesgo y en la confianza, o sea, pensado como si fuera un producto, en definitiva lo que lanzamos al mercado. Y de esa manera regula a estos proveedores de inteligencia artificial de manera extraterritorial, o sea, si el ámbito de aplicación de la norma va a ser dentro de la Unión Europea, no importa que la empresa esté fuera de la Unión Europea, esa empresa va a tener que cumplir con toda la normativa de la Unión Europea, por más de que no esté asentada en la Unión Europea y sus usuarios, que son estas empresas, lo utilizan dentro del territorio. Entonces divide conforme al riesgo y conforme al compliance a los tipos de inteligencia artificial. Tenemos inteligencias artificiales prohibidas, de alto riesgo, riesgo medio y bajo riesgo. Las prohibidas son todas aquellas que de alguna manera utilizan técnicas subliminales para afectar nuestra personalidad, para manipularnos. La puntuación ciudadana, esto del scoring social chino, que no sé si ustedes saben, pero en China las personas, para entregarles un crédito, están siendo permanentemente filmadas y depende si son personas confiables o no, se les va a dar un determinado perfil y van a poder salir del país y tener un montón de beneficios como ciudadanos. Bueno, hay inteligencias artificiales que clasifican a los seres humanos.
Inteligencias artificiales que exploten vulnerabilidades, o sea, si de repente tenemos un niño o una persona con discapacidad, esa inteligencia artificial va a estar indefectiblemente prohibida. Inteligencias artificiales que en tiempo real utilicen vigilancia biométrica para cuestiones policiales. Esa también va a estar prohibida y no va a poder ser utilizada en el marco de la Unión Europea. Pero si esa inteligencia artificial de reconocimiento facial no está destinada a fines policiales, puede ser que entre dentro de las de alto riesgo. Las de alto riesgo van a poder trabajar dentro del ámbito de la Unión Europea, pero van a tener que cumplir con un montón de deberes. Dentro de, van a tener que obtener este famoso sellito, que no sé si lo conocen, CE, que es una evaluación de confianza que otorga la Unión Europea en los productos, en los juguetes de los niños, por ejemplo. Bueno, lo mismo van a tener que hacer las empresas que fabrican inteligencia artificial. Van a tener que cumplir y van a ser selladas y van a ser evaluadas cada 6 meses por la Unión Europea. Y volviendo un poco a las inteligencias de alto riesgo, infraestructuras críticas vendrían a ser todas las que son utilizadas como bombas a presión, para dar servicios, juguetes de niños, que tengan inteligencia artificial incorporada, o por ejemplo para la aviación. Bueno, esa va a ser una inteligencia artificial de alto riesgo y va a tener que ser controlada y fiscalizada por la Unión Europea. Para la educación, para la admisión de los niños, en China también es algo muy común, una inteligencia artificial que perfile a los niños y determine si es una persona que presta atención en clases, por ejemplo. En el empleo, para dejar sin empleo a alguien, una contratación, control de rendimiento, prestaciones de asistencia pública para dar un préstamo, por ejemplo. También hay inteligencias artificiales que evalúan y perfilan a las personas. Prioridad de urgencia, si de repente tengo algún tipo de urgencia, va a poder determinar quién tiene una mayor urgencia por encima de otras y calificarla a la inteligencia artificial. Como les decía, esto requiere evaluaciones periódicas. Los usuarios, es decir, las empresas que contratan a la inteligencia artificial, tienen que guardar entre sus documentos durante 6 meses toda la información, le tienen que dar manuales, capacitar a sus empleados, hacer un control de calidad de la inteligencia artificial antes de sacarla al público, y recién ahí van a tener este famoso sellito que les estoy comentando. Además se crea un organismo dentro del Consejo de Europa destinado al control, y dentro de cada uno de los estados que forman parte de la Unión Europea también deberán designar a alguien que fiscalice. ¿Y qué pasa si de repente yo tengo inteligencias artificiales prohibidas o una de alto riesgo que no cumple con algún tipo de exigencia? Bueno, va a tener una multa de 7 veces la ganancia anual de la empresa, supongamos Google, o por ejemplo 35 millones de euros si es una empresa chiquita. Después, bueno, de ahí tendremos inteligencias artificiales de riesgo medio, como chatbots, IA generativas, los famosos deepfakes, no sé si saben lo que son. Bueno, los que fueron utilizados, estos videos que simulaban ser personas reconocidas como Trump o el Papa, que salían vestidos con trajes estrambóticos por el medio de la calle, que no eran reales. Bueno, estas inteligencias artificiales están permitidas en la Unión Europea, pero bajo vigilancia. Es decir, tienen que cumplir con este requisito de transparencia, que es uno de los principios. Es decir, informarle a las personas, a los afectados, que lo que vos estás utilizando es inteligencia artificial. Y que en el caso de que esa inteligencia artificial te lleve a alguna confusión, algún problema de índole personal, lo informe inmediatamente a la Unión Europea. Y bueno, después, todas las que son utilizadas como filtros de spam, videojuegos, asistentes de voz, estas no tienen ningún tipo de problema y van a ser permitidas y no tendrán que estar sometidas a ningún tipo de requisito. Les comento que dentro de las prohibidas, me olvidé de decirles, están las utilizadas para la justicia, que incidan en el análisis y decisiones judiciales, lo mismo que en hechos delictuales. Bueno, y como les comentaba anteriormente, la idea es que las inteligencias artificiales se carguen con datos verídicos, fiables, que haya transparencia, la famosa libertad algorítmica, que el algoritmo no me induzca a tomar decisiones, sino que las decisiones yo las tomo por mí misma.
Y como les comentaba, esto puede llegar a tener denuncias por parte de los ciudadanos y unas multas del 7% del volumen de los negocios mundiales anuales. Pero ¿cuál es el tema con la Unión Europea? Y hace poco lo veíamos en un reel que nos causaba un poco de... no podíamos creer lo que veíamos, que lamentablemente esto, lejos de hacer que las grandes empresas mundiales se adapten, genera que no inviertan en Europa, que lejos de generar aceptación, tanta regulación, genera rechazo. Del otro lado tenemos China. China se montó en un plan, al igual que Estados Unidos, para el 2030, ser los reyes, la punta de la inteligencia artificial. Creó varias leyes, entre esas tiene también una ley de protección de datos, al igual que la Unión Europea, que tiene el RGPD del año 2018. Pero fundamentalmente estas leyes están destinadas a la protección del Estado social chino. Si de repente alguien utiliza ChatGPT, esto va a estar controlado por el Estado chino, que no vulnere los principios del socialismo. Y obviamente también está bajo los mismos parámetros de transparencia, libertad algorítmica, tiene de hecho una ley propia de control de los algoritmos, pero siempre favoreciendo e impulsando a sus empresas para esta gran campaña que se propusieron. Si bien la ley china es de fines del 2023, y ustedes dirán, el reglamento de la Unión Europea es recién de comienzos del 2024, esto sucedió porque en el medio de la inteligencia artificial fue escalando de tal manera que los europeos dijeron, tan reglamentarios, tan normativistas, tuvieron que volver a adaptar el proyecto que tenían en el Consejo de Europa. Por eso se adelantaron los chinos y sacaron antes una ley. Del otro lado tenemos Estados Unidos, que el señor Biden había sacado una orden ejecutiva en el año 2023, a fines del 2023, que ordenaba más o menos controlar a las empresas en el desarrollo de inteligencia artificial bajo los mismos principios de transparencia, libertad algorítmica, control humano permanente de los algoritmos. Pero pasó que el señor Trump asumió, el presidente Trump, el 20 de enero de este año, y el 23 de enero vetó todo, dijo esto no va más, y sacó una nueva orden ejecutiva que lo que ordena en definitiva es volver atrás y darle libertad a las empresas, y ahora tenemos un proyecto que salió hace poco, hay un proyecto en Estados Unidos que se llama One Big Beautiful Bill, que lo que propone dentro de, es una gran norma como la que sacó el presidente Milei, donde entre tantas cosas, además del control fronterizo, además de impedirle la entrada a los venezolanos y cuestiones relativas a ayuda social, prevé que los estados que conforman Estados Unidos no puedan regular durante 10 años ningún tipo de impedimento para el desarrollo tecnológico, porque Estados Unidos también tiene en esta gran campaña en la inteligencia artificial la idea de estar a la punta. Y bueno, finalmente los principios que nombraba anteriormente, que están dentro de los principios de la OCDE y que los tuvimos en cuenta para hacer las acordadas, el principio de dignidad humana, transparencia y explicabilidad que les mencionaba antes, rendición de cuentas, esto que les decía, este deber de que si yo utilizo una inteligencia artificial, que pueda explicarse el back-end de la inteligencia artificial, cómo llegó a ese razonamiento, y obviamente la sostenibilidad, la seguridad de los datos, que es la premisa. Así que bueno, muchas gracias y ojalá les haya gustado. Lo que refiere Cecilia y queríamos poner en resalto, ustedes saben que en ese reel, que es bastante reciente, tiene días, esta sobreregulación europea, siempre avanzada y que a nosotros nos gusta, capaz de... Ya también tenemos nuestro sesgo y como hombres de derecho decimos, uy, qué bueno, qué sé yo. La verdad que, para buscar la próxima clase, yo creo que la Feria Manos Hacen, con todo el respeto, Ciudad de Nieva tiene menos stand que lo que se hizo en Europa la última vez. No hay
proveedor internacional de alta performance como GPT, AWS, que eso es Amazon, Google, ninguno. Microsoft, nada. Entonces, el dilema es, y lo que quería poner de resalto, Ceci, es en dónde nos vamos a enrolar nosotros, qué vamos a hacer. En el lugar que nos toca a nivel Argentina, tenemos la resolución, estos son los principios ya, a ver, perdón. Ahí está. Tenemos la disposición ministerial 111/24 a nivel Argentina. Entonces, que crea un organismo, que crea la necesidad de fomentar el uso de inteligencia artificial dentro de los poderes judiciales, dentro de la administración. Me refiero a la administración vinculada al Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no? Todo lo que hace justicia. Se designa un coordinador, ese coordinador puede determinar colaboradores, esos colaboradores para traerlo a tierra, parte de eso es lo que se hizo el año pasado en julio, cuando recabamos la información para el plan piloto. Jujuy estuvo en ese plan piloto, dimos alrededor de 60 muestras, Oscar. Sí, 60. Enviamos anonimizadas 60 muestras de todo el Poder Judicial, se trabajó en la feria y aprovecho en este momento para agradecer porque muchos de los que están acá llenaron el formulario, prontearon sin saber y era la idea, enviar material crudo y ya hay resultados de esto, se hicieron dos grandes, a través de Reflejar y de la Junta Federal de Corte y de los laboratorios número 1 del país, institucionales. Ustedes saben que el más famoso, el más conocido, el que hizo Puntes y Alab, en la cabeza de Juan Corbalán y equipo. La verdad que he tenido la posibilidad de estudiar con ellos en algún momento, son quienes hacen esto, quienes posicionaron a Argentina, porque la verdad que tienen hasta exposición internacional. Estaba también el amigo Mario Adaro, y ellos hicieron esto, nosotros participamos, ya tenemos guarismo y dónde está Argentina planteada para realizar capacitaciones estructurales y ver los puntos flacos y dónde están las fortalezas y las debilidades. Nosotros tenemos también ahí, se hizo también para los abogados de matrícula y fue mucho más grande a mayor escala. No tuve la posibilidad de ver los resultados que ya están, pero sí hubo mucho más participantes, imagínense. Así que el trabajo que se hace es muy bueno y nosotros desde Jujuy, un poco como les contaba el doctor Meyer, teníamos que tomar una postura, teníamos que saber qué es esta herramienta de la inteligencia artificial en la justicia y empezar a tomar una postura institucional dentro de estos paradigmas que los planteamos nosotros como Cecilia hizo esta tarea de mostrarle los dos polos, ¿no? Europa, yo creo que hoy el otro polo grande es Europa como gran reguladora, la pelea verdadera entre China y Estados Unidos a nivel hasta geopolítico, y Estados Unidos, que realmente es quien no está regulando después de esta orden, de One Big Beautiful Bill de Trump. Imaginen ustedes en esto que hablábamos de 100 millones de usuarios en 60 días, en 1 millón de usuarios en días, dice no regulemos por 10 años. Imagínense lo que son 10 años, no sé en 10 años qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Creo que esta capacitación puede pasar una anécdota. ¿Dónde vamos a estar? 10 años. Imagínense para consumidores, para... Bienvenido a la selva hacer eso. No digo que uno pueda tener una sobreregulación y ya vieron cómo espanta las cosas, pero tampoco podemos estar situados en 10 años de no regular. Es la propuesta, es el acuerdo que plantean Trump y equipo. Dentro de esos dos polos, ¿cómo hacemos nosotros en el lugar que nos toca en Jujuy como Poder Judicial, habiendo tenido la oportunidad de conocer a gente que está muy metida en el tema, que nos asesoraba, nos explicaba,
habiendo tenido el oído de la gente de los vocales, de la corte, empezamos a trabajar, y muchos de esos están acá, y les agradezco que estamos compartiendo, cómo ir a armar un plan de regulación estructural para el Poder Judicial y para ir trazando, aunque sea lineamientos claros. Y esto fue lo que dio nacimiento a partir de las acordadas a partir de diciembre del año pasado. Y tenemos nuestra primera acordada, que es la 154/24, en donde se hizo un marco, fuimos acordando, en ese momento estábamos Oscar, Cecilia, cada uno de los equipos de vocalías estaban la gente de, creo que está por acá, no sé dónde la perdí, a Ceci Domínguez, a María Sayatá, a María Silvia Molina, éramos toda una gente trabajando para ver cómo esta normativa, y que se le íbamos presentando, también la gente de la Escuela de Capacitación, Mónica, todos íbamos tratando de girar cómo íbamos a encastrar estas patas porque entendemos que van a ver semejante un trípode cómo era la normativa. Entonces la idea era contarles ahora esa historia, por qué esa normativa y por qué esto que sí nos impacta de lleno, y por qué nosotros tomamos esta postura, criticarlo o no, pero la tomamos en grupo, y creo que el fruto es bueno, nos abre la puerta. Esto es muy dinámico, pero tenemos esas válvulas para resaltar las cuestiones nuevas. Esta acordada 154 lo que es darle un marco a la implementación de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de Jujuy. Dentro y en los fundamentos de esta acordada se fueron especificando, y la verdad que todos los que están nombrados tuvieron injerencia. Por supuesto que el contexto general de la Cuarta Revolución Industrial, por supuesto que el reglamento de la Unión Europea, porque vimos los principios que nos sirven, porque la idea era tener una postura soft law, sentar principios y no hacer grandes reglamentaciones o que después no sean cumplibles, con objetivos inalcanzables. Nos sirvió mucho, lo del Ministerio de la Nación, ya sabíamos el marco general de la resolución 111/24. Hubo dos primeros faros a nivel Argentina, el primero Río Negro, el segundo que tuvimos la oportunidad, no sé si se acuerdan los que estuvieron el año pasado cuando vino Mario, la doctora García Nieto de San Juan, ellos tuvieron los dos primeros reglamentos, pero el primer laboratorio lo montó Mendoza. Y la idea darle, y aparte, y esto me gustó y siempre puse, los ingleses fueron los que primero reaccionaron en esto, y que a nosotros en ese momento nos llamó la atención que hay un código de prácticas para los jueces de Inglaterra del año 2023. Ellos son los que primero levantaron el guante y entraron al monte y hicieron un reglamento. Y ahí hago un paréntesis, hay un QR, toda esta documentación, toda esta información, todas las acordadas, los principios y demás, lo van a tener ustedes ahora de acceso. Ya Oscar les va a dar un QR y van a entrar a una carpeta, un attachment, y van a poder descargar todo esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al ámbito nacional, empezamos a trabajar sobre esos ejes y sobre todo sobre los principios de la OCDE. Argentina es parte y tiene 5 principios, 5 recomendaciones bastante generales y que la verdad que son bastante abarcativas, y le dimos forma a esta acordada que plantea un marco ético y una manera y un eje de trabajo. Y esta acordada lo que hace es realizar la creación de un laboratorio de innovación judicial, y fue la primera disposición de la acordada es esto. ¿Y por qué laboratorio? Porque teníamos que marcar institucionalmente todo lo que es innovación en uso de, sobre todo, inteligencia artificial de propósito general y nuevas tecnologías dentro de un organismo que teníamos noticias, ya habíamos estudiado que había sido exitoso y que funciona. Por supuesto, ustedes van a ver que este organismo está vinculado obviamente con nuestro departamento de sistema y tecnología, como si fuese hagamos una analogía, como el padre de esto es directo, porque
para hacerlo en corto, cómo funciona, se detecta la necesidad o se recepta bajo los canales que ahora les vamos a comentar que estamos diseñando, de que hay gente que está trabajando en el Poder Judicial sobre innovación. Ese laboratorio considera, hace el análisis a través, bueno, acá está el presidente del laboratorio, ya vamos a hablar de eso, pero hace el análisis de qué es conveniente en cuanto a costo y en cuanto al estudio, se desarrolla y si funciona bien, ya pertenece al Departamento de Tecnología, no pertenece al laboratorio. El laboratorio tiene ese nexo. Y el otro viene de las recomendaciones de OCDE, viene de la Unión Europea, viene de todos los marcos normativos que tuvieron las cartas de derechos, y viene de todo, es la capacitación. Por eso era necesario la presencia también, acá está su directora de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial, participé de que estemos acá. Cuando allá en el 2020 más o menos empezamos a estudiar esto, qué sé yo, se hablaba de que el conocimiento entraba en obsolencia en 5 años. Hoy, el año pasado en realidad, que es un mundo, ya se hablaba de 3. Y si nosotros, por ejemplo, en las recomendaciones de hoy hay una responsabilidad del Estado de capacitar para ajustar, generar un reajuste, un reseteo y un seteo de los trabajadores a los nuevos puestos de trabajo. Es una obligación, como país la hemos asumido. Entonces, si nosotros no lo tomamos, y acá es importante, y esto para nosotros fue también una directriz, voy a disminuir un poquito el PowerPoint, pero me detengo acá, en la Constitución de la provincia de Jujuy, del 20 de junio al 23 de avanzadísimo. ¿No está? No lo tengo, mira. No importa, era para leérselas. Y la Constitución de la provincia de Jujuy, en el artículo 76, me permito leerlo al primer inciso solamente para que vean el impacto. Esto es súper avanzado. En los foros que se dedican a esto y demás, fue tremendamente recepcionado, se habló mucho de este artículo. La verdad que a nosotros nos impactó, y en ese momento, mire lo que dice el artículo, dice: esta Constitución reconoce el derecho de toda persona a utilizar sistemas de inteligencia artificial no humana. Es un derecho, es reconocido como derecho. Por supuesto que bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los principios que están insertos, que van a ir viendo: legalidad, transparencia, responsabilidad, privacidad, protección de los datos, seguridad, no discriminación, rendición de cuentas, garantizando el acceso, en el artículo 66, a la justicia. Que nosotros somos los protagonistas en esto. La operatividad de este artículo como institución. Fíjense, como les venía diciendo, el Estado fomentará la investigación y desarrollo de estos sistemas y de su modernización, y fomentará su educación. A ver, yo se lo resumí, pero esto es donde nos toca a nosotros estar. No podemos hacer la vista gorda o demás. Entonces, eso fue lo que intentamos enmarcar acá, y lo que se intentó, la Corte intentó, y fuimos trabajando en conjunto para la creación de este laboratorio. Y la otra pata de esto es lo que se considera, y está en esta colada, daba una orden de creación de un protocolo de uso responsable de la IA. Se daba un encargo al laboratorio, una vez designado su autoridad, teníamos 15 días para el diseño de un protocolo. Por supuesto, bajo estos estándares de responsabilidad, bajo directrices muy claras, pero teníamos que hacerlo. Ahí tiene los principios éticos y la supervisión humana, fundamental. Transparencia en los procesos, supervisión humana y protección de datos. Nosotros, la protección de datos no es únicamente de la gente que busca el servicio de justicia, el usuario del servicio de justicia, sino también en la protección de datos de nuestra institución. No sé si se tomó alguna vez, se hablaba, creo que cuando estuvimos en San Pedro, querían monetizar cuánto es un valor de la base de datos del Poder Judicial de Jujuy. No me acuerdo el número que dio en ese momento, ¿cómo se llama el que trabaja? Sí,
Cuando tiene un número, pero un número hacía pincelazo grueso, te quería matar, no te entraba en la cabeza lo que podía costar una base de datos como la que tenemos nosotros. No sé si, no quiero decirlo, pero uno es consciente de qué datos está manejando. Esto, como no digo que todo sea monetizable, pero como para que uno tenga un parámetro objetivo y decir dónde estamos parados nosotros. Y el trabajo que hace el departamento, esto de evitando los ataques diarios que tenemos de todos lados del mundo. Una vez lo vi trabajar en vivo, salían las banderas de los países, India, Italia, así, es una cosa impresionante. No sé cuánto, no sé, Alex, ¿cuántos ataques tienen por día? 10.000 ataques por día. 10.000. Y durante la noche también, porque es de día en la parte asiática del este, entonces atacan de día. Es una cosa, más que ese trabajo que hacen. Él lo mostró en vivo. Mostramos en vivo los ataques. Lo mostraban y la verdad que cuando lo ves gráficamente decía, esto es 10.000. Uno decía, no, 8, no sé. 10.000. Pasa que están automatizados los ataques, por eso son más cada vez. Claro, son de una ingeniería más elevada y también con inteligencia artificial, porque es una carrera, ¿no es cierto? Entonces, ya eso le va a tocar seguramente acá al especialista Oscar, pero es un poco así el ataque informático. Como segundo, obviamente, en este marco, ahí tenemos los jueces frontean, la designación del doctor Llamas como quien está a cargo del laboratorio y la designación de distintos coordinadores que lo van a asistir en la consolidación de esta estructura del INLAB y en que empiece a trabajar unido, por supuesto, a estos dos, tanto a la Escuela de Capacitación como al Departamento de Sistema de nuestro Poder Judicial. Posteriormente, como les comentábamos, teníamos en abril, después de haberlo trabajado, inclusive hemos tenido charlas con Mario, salió el protocolo definitivo para el uso de la inteligencia artificial que nosotros tenemos en el Poder Judicial. Es la resolución 31 de nuestra Corte y está dividido en partes. La verdad es que se trabajó bastante, tuvimos varias reuniones. Agradezco la colaboración de todos los que estuvieron desde el lugar, porque no saben si ustedes, vamos a charlar de esto sobre todo cuando tengamos el tema ético, pero en esta materia son fundamentales los equipos multidisciplinarios. No solamente, y cuando digo multidisciplinarios, sino para no caer en un sesgo de medición. Nosotros caemos en un sesgo de medición, que hablábamos con Cecilia ayer, creemos que la muestra que nosotros tomamos de este sector es el universo total y trabajamos sobre ese universo y creemos que es realmente el universo, pero no es así. Los equipos multidisciplinarios están previstos en toda la normativa y son trascendentales. No solamente en cuanto a sus disciplinas, sobre todo porque hay una frase que es muy común ahora en este tema, que es: nosotros tenemos que, los técnicos tienen que empezar a hablar un poco de derecho y los que hablan derecho tienen que empezar a hablar un poco de informática, de tecnicismo. Es un poco así. Tenemos que abrir Yo me acuerdo cuando, no quiero ser autorreferencial, pero cuando empecé a estudiar en Coro en 95, me acuerdo los chicos de Montserrat ganaban porque sabían latín desde la secundaria. Y eran mejores que uno, íbamos a Derecho Romano. Esto hoy es de vuelta. Me acordaba de eso, de empezar a estudiar latín, empezar a hablar de esa manera, a manejarse. Esto es así, esto es donde estamos. Y este equipo multidisciplinario trabajó personas, por supuesto, hombres, mujeres, en distintas funciones, con distintos tipos de conocimiento, y trabajamos en este protocolo. Se dividió en partes, tiene sus fundamentos que son semejantes a los de la acordada, la verdad que son los mismos, tiene sus objetivos, por supuesto. El objetivo primordial de esto es mejorar el servicio que nos hacemos bajo ciertas condiciones. Tiene sus principios rectores, que son muy similares a los de OCDE, en esto de ser inclusivos, no discriminación. Ceci me va dictando porque ella fue relatando esos principios, pero la rendición de cuentas, las responsabilidades, todos estos principios están receptados en el. ¿Por qué? Porque en esta materia de soft law que nosotros le decíamos, y nosotros muchas veces me tocó compartir tener la experiencia con los que están acá de cuando integramos la Cámara bajo la anterior ley orgánica,
de ponernos de acuerdo o no, Alejandra, y cuando tenemos a mano principios, por ahí podemos dar soluciones a cuestiones, porque esto de tener un código de Vélez que tuvo 140, casi 150 años vigente, ya no va más. Ya no va más. Tenemos que empezar a resolver los casos, resolver nuestros conflictos. Entiendo, por lo menos yo considero que es así, en base a principios generales, porque no ir trazándolo y siendo un poco pretores en ese punto, no abarcar otras áreas, no somos legisladores, pero sí tenemos que tener estas herramientas, son muy útiles, lo vivimos. Y después tenemos medidas de gobernanza, de control también la vamos a ver, de los modelos, de cómo se hacen, de que el Poder Judicial tiene que tener sandbox para operar estas cuestiones de inteligencia artificial o las nuevas tendencias. Acá hay gente que está haciendo una prueba con un primer piloto los chicos de jurisprudencia están trabajando sobre un primer piloto de un anonimizador. Oscar lo empezó a trabajar con los chicos de sistema, están haciendo el piloto, y en síntesis lo que hace es ahorrarte, nosotros para trabajar, por ejemplo, sobre un modelo de lenguaje, sea ChatGPT o Gemini, que son los más populares, por esto propio de los datos, bueno, Julio también lo maneja, tenemos que anonimizar las cuestiones que entran para poder trabajar. Oscar se trabajó en un anonimizador, en uso de inteligencia artificial, él se lo va a explicar mejor, trabaja a nivel local, y la idea es evitar, no sé qué tiempo lleva anonimizar una sentencia que puede llevar 15, 20 minutos para empezar a subirla, sea para jurisprudencia, sea para que nosotros la subamos en nuestro trabajo y la empecemos a analizar, o la usemos como un parámetro previo de 15, 20 minutos. Nosotros hicimos un análisis cuando presentamos para Mendoza, inmediatamente en términos se considera que es de 0 a 30 segundos. Ese es el impacto que puede tener este pequeño motorcito. Y hay un tema que es fundamental en el protocolo, que es el ámbito de aplicación. La verdad que yo en su momento cuando lo trabajábamos, por supuesto uno piensa cegado en este propio universo, y era no, tiene que ser a todos los que somos parte del Poder Judicial, en el lugar que nos toque, sea que te toque ser un juez penal civil o que te toque estar en el departamento médico o en personal. Es transversal a todos, a todas las áreas del Poder Judicial. Acá hay dos cosas que surgen del título que son trascendentales, son las reglas de prompting y la evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo es el análisis, la identificación de los riesgos y su mitigación bajo determinadas técnicas y parámetros que están en la normativa. Pero me detengo especialmente en el prompting. Tiene una carilla, ustedes cuando vean los precedentes van a ver que en los distintos reglamentos, sea en Río Negro o en San Juan, tienen más ampliado o menos ampliada esta cuestión, pero trazamos este lineamiento. Creemos que el prompting es la habilidad, se hablan de skills que nosotros tenemos que incorporar y tenerla ya en un futuro no tan lejano, incorporadas pero a nivel piel. Creemos que es la habilidad número uno que nosotros tenemos que saber manejar, porque, como decía Cecilia, la máquina está hecha un poco para complacernos, como el genio de la lámpara. Y van a ver en diseño de prompting que si uno carga determinada información, te devuelve lo que vos querés escuchar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Como que uno mismo la puede sesgar. Exacto. O sea, nosotros veíamos en vivo, Sebastián Chumbita nos hacía que es un referente en materia de prompting en Argentina, y Sebastián hacía un ejemplo cuando estuvimos en una aula muy parecida a esta, y al final la máquina te terminaba diciendo, empezaba un abogado de La Plata. Entonces le decía, lo iban sesgando, y la máquina terminaba diciendo que los mejores abogados del mundo eran en La Plata. Entonces todo de La Plata contento. Pero era un caso muy extremo para que nosotros veamos cómo funciona. Porque, no quiero hacerme ontológico, pero la máquina realmente tiene, a niveles filosóficos se discute cuál es nuestro nivel de libre albedrío, a ese nivel está. O si realmente no lo tenemos. Autores como Harari y todo eso están pronunciando en ese sentido con
con pruebas experimentales muy sólidas de cómo somos influenciables, pero esta crítica es un músculo que tenemos que desarrollar muy fuerte ante la respuesta y ante todo lo que tenga inteligencia artificial y ponerlo en tela de juicio, y nosotros tenemos que hacer eso, ni hablar como secretario, juez o el lugar que nos toque estar. Tiene que ser muy crítico, porque realmente la máquina nos influye también. Entonces, la idea es esta, vamos a ver, como les decía en el tercer módulo, es avanzar sobre algunas técnicas de prompting, hay muchísimas, inclusive hay modelos de lenguaje que te dan sus propias técnicas. Perplexity hace poco largó un documento, un PDF muy bueno, en inglés está muy bueno, gira en general alrededor de lo mismo, pero hay muchas técnicas. Nosotros es bajarle las principales técnicas de prompting, las más, por lo menos las que más nos sirvieron. Y después la mitigación de riesgo es para limitar estas alucinaciones que puede dar la máquina, porque la verdad que la máquina inventa y miente como un chango en el boliche, es tremendo. No te la crees, decís, Dios mío, si uno quiere sacar un fallo del doctor Mello, del doctor Llama, la doctora Nieva, cualquiera de nosotros, saca un fallo y te dice cuándo falló, cómo falló, y como ustedes saben que la máquina tiene mucha sintaxis, alcanzó un nivel de sintaxis tan increíble que nadie lo puede superar hoy en día. Los esfuerzos más denodados no van a ver. El problema es la semántica. Y entonces cuando llega a esto, te copia el estilo, puede copiar el estilo de cómo saca un fallo y cómo relata el doctor Macedo. Y yo puedo escribir una nota y una carta a mi enamorada, como escribe García Márquez también, con el estilo de García Márquez. Entonces cuando te saca un fallo, te digo, este precedente es sacado de la corte, uy, está buenísimo, viene justo para mi caso. No. Y al otro día vamos a salir en los diarios o en las redes sociales, no sé si ustedes saben, por lo menos en otras jurisdicciones, y no va a tardar estar en Jujuy, hay cuentas de Instagram donde ven los bestiarios judiciales, no sé si vieron. Sí, entonces esto hizo el juez Cabana en una audiencia, y aparece un pedazo de esa audiencia pública de lo que... Este es nuestro mundo. Pero a la vez hay un montón de herramientas que las usamos en audiencias, por ejemplo, que son velocísimas y que nos permiten y nos ayudan. Y como decíamos cuando empezamos esta charla, sirve como una lupa y que amplifica nuestras capacidades. Son buenísimas. Hay que ver dónde nos situamos, y el prompting es esa herramienta, puntual. Así que ese taller va a estar bueno, capaz que nos lleve un tiempito más y tengamos paciencia, va a haber que traer la compu, vamos a tener que hacer grupos, pero es tan bueno y tenemos la documentación que ya se la vamos a ir compartiendo. En cuanto al formulario de autorización, ustedes, la verdad que fue un tema que debatimos mucho, el formulario de autorización, van a ver que ahí están, se les vamos a subir los principios de la UNESCO, que no son nada novedosos, que están en el formulario. En realidad tiene muchas funciones y por qué de este formulario. No es que uno esté vigilando, que quiera acaparar todo esto, no pasa por ahí. Pasa por una cuestión de gobernanza, pasa por una cuestión de saber dónde estamos parados, porque después anualmente hay que ver cómo viene el Poder Judicial avanzando en esto, y hay que hacer un manejo de los datos y ver qué cantidad, cómo lo estamos usando, bajo qué estándar estamos usando. Esto hace la transparencia, señores, no hace otra cosa, no hace a que cuando yo tengo las cámaras de mi despacho ahora me están vigilando como en la película esa, todo. Señores, esto es así, no podemos entrar en eso. El formulario forma parte también de esto. Y también hace a la transparencia que nos exige la gente, a nosotros, dónde estamos, cómo hacemos. La verdad que justo estamos trabajando como esto la doctora Farfán, y ya hubo gente que nos pidió autorización, pero no podemos hacer autorización porque con Damián y con el equipo estamos trabajando. Al ser digital no podíamos estar haciendo un formulario escrito. Empezamos, me parece, un poco mal, ¿no? Entonces se va a trabajar en una página, en un lugar, en una casilla, donde vamos a ir receptando las inquietudes, los formularios, y donde nosotros vamos a poder ir trabajando esto. Eso es. Y es saber, y es decirle, dentro de las medidas de gobernanza, miren, doctores, es mejor usar en este punto y en base a investigación este modelo,
capaz que Perplexity nos da es mejor la respuesta. No sé si ustedes saben que se está haciendo el Latam GPT, que viene ya cargado con cosas nuestras y ya regionales a nivel Sudamérica. Están trabajando en Chile. Entonces, todas esas cosas son trascendentales y nosotros las tenemos volcadas acá, intentamos por lo menos. Y tiene tanto una válvula de ajuste que es cada 2 años hay que sentarse a ver si esto sirvió, cómo sirvió y qué podemos agregarle. Todos estamos en esto, todos estamos invitados a sentarnos en esta mesa. La verdad que es así. ¿Cómo podemos estar acorde a los cambios que se vienen? Nosotros cuando se hizo el laboratorio, fuimos el segundo país de laboratorio dentro de un poder judicial. Creo que ya son 6 o 7. Y tuve la posibilidad de casualidad, cuando corrió la noticia de que habíamos armado el laboratorio, de ver el teléfono del doctor Adaro, que Dios me permite y me disculpe de que lo vi, que lo volvieron loco. Jujuy largó el laboratorio, ya quiero... Fue así. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, el acompañamiento de esto, porque miren ustedes, ¿ves? Esto es lo que yo les hablaba, sandbox, innovación, y puse el palo de la masa, pensé mucho en esto, pero la verdad que ahí en la cocina se hacen las cosas. Si hay una innovación, si hay algo que nosotros consideramos, ahora no es un tema que podemos entrar en profundidad, pero no sé si ustedes saben que la última tendencia es lo que se llama agentes. Hay 5 tipos de agentes, si ustedes los googlean los van a ver y la verdad que pueden hacer cosas desde bastante básicas hasta cosas bastante sorprendentes y hasta medio que te causan, volviendo a la nube de palabras, incertidumbre. Entonces toda esa situación tiene que trabajarse en Samón con quienes están en esto, con el departamento de tecnología, ver si eso es así. Estas cajas de arena hacen lo que nosotros también le llamamos plan piloto. Trabajamos en marcados, cercados, hacemos pruebas, probamos supongamos que penal quiere esto, oficina de gestión, que ahora va a trabajar muy sólido con muchos datos y va a tener que hacer una gobernanza de datos muy importante, hacer una prueba, si funciona, como les decía, ¡pum! Esta es la idea. Y estas son las medidas de gobernanza, la responsabilidad y la ética que asumimos. Esa es otra de las cosas que también viene de la mano del funcionario. Nosotros somos funcionarios. En mi caso me toca trabajar de juez de primera instancia. Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y de qué ponemos. La verdad que esto facilita mucho y es tentador. Si nosotros dejamos de lado la responsabilidad que nos compete, nos lleva a un riesgo muy grande, muy grande. Nosotros hemos visto escritos que son claramente hechos con inteligencia artificial. Y teníamos un escrito el año pasado que nos citaban algo de España, y lo detectamos. El mismo Word, si bien te permite trabajar, por ejemplo, con Copilot, también te detecta cuando hubo copias sin 365 y hay plagio. Es un sniper, o sea, está constantemente oliendo y buscando a ver el plagio y lo detecta. De hecho, a nosotros nos pasó con una sentencia que hizo Cecilia que detectaba el plagio y era una propia sentencia de nosotros que estaba subida a internet. No, es duro trabajar con el doctor buscando todo el tiempo. Es un poquito así, pero esto es para que tomemos noción de esto y que podemos estar muy expuestos, ¿no? Y para finalizar es esto, el fomento de la capacitación judicial. Hay que reinventarse, hay que resetearse. El Poder Judicial tiene una política muy activa en esto, que tenemos muchas ganas fuimos hablando con la gente de la escuela de hacer módulos ya de otro nivel para gente que está en el tema. Hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, a temas procesales. Acá hay procesalistas que son tremendamente interesantes y que vemos nosotros en este bestiario que les hablaba, de que se incorporan, ponerle un ejemplo clásico, un print de pantalla como prueba. Ni hablar en ámbito penal, doctor, o sea, no, ni hablar. Pero me refiero, y queda incorporado y todo ahí como si fuese sustantivo un print de pantalla, no tiene validez de ningún tipo, bajo determinadas condiciones. Tenemos que empezar a volver a
detallar y a volver a dar en un montón de cuestiones. Hablábamos la vez pasada en materia de responsabilidad, los colegas que acá hacen responsabilidad en el manejo del IA, tenemos muchas ganas de hacer un bloque en esto. Hay gente muy capacitada en Jujuy, capacitadores propios que pueden darnos esta materia y que podemos estar muy bien sobre el tema. Y en síntesis, y para concluir, esto es el avance en la justicia, la innovación con ética y la capacitación. ¿Se acuerdan? Le dije que en el tríptico que nosotros se tuvo en cuenta y que fue el faro que se tuvo en todo momento para hacer esto. Esperemos, ese es el objetivo, es un estándar, es un mandato de optimización o como lo quieran llamar, pero es lo que nosotros buscamos, realmente, todos con la camiseta puesta y todos peleando para el mismo lado. Les agradezco que me hayan escuchado, ahora le vamos a subir los QR para que bajen información y terminamos con una última pregunta y terminamos el módulo de hoy que va a estar a cargo de Oscar, no sé si querés que le conecte. Permiso, ¿no? Va a ser cortito ya para cerrar, va a ser interactivo, en donde después de haber escuchado y entender las reglamentaciones que estamos armando como Poder Judicial, el trabajo que estamos haciendo como departamento de sistema y la prueba piloto que hacemos con las chicas de jurisprudencia, que es un anonimizador que más adelante lo veremos, igual es una prueba piloto, es una prueba de concepto que usa inteligencia artificial y forma local sin estar conexión a internet, que comete errores, y eso quiero que lo sepan, comete errores, así que no se fíen de lo que hace si está todo bien. Las chicas creo que lo saben, me mandan todos los días mail de errores que se van a corregir con el tiempo. Pero para cerrar y para interactuar un poco, es una simple pregunta, es ¿cuál es el concepto más importante que te llevas hoy sobre la inteligencia artificial y la ley? Lo que yo les voy a poner es un QR, lo van a escanear y van a responder, van a escribir lo que ustedes piensan todo de forma anónima, cuál es el concepto más importante para ustedes. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Así largo el slide, porque... ¿No? A ver, va de nuevo. Palabras, frases, lo que a ustedes les parezca. Sí, porque faltan todos y ahí mando el slide, así todos responden. Perfecto. 3, 2, 1. Bien, bueno. Ahora, esto de forma anónima, escriban lo que ustedes piensan, cuál es el concepto que se llevan hasta ahora, este primer módulo. Tengan en cuenta que quedan 3 módulos más, donde vamos a aprender muchas cosas, y el último módulo, que es el mío, que es de seguridad. Vamos a ver un poquito el lado oscuro de la inteligencia artificial, lo que tuvieron el año pasado en la charla que se hizo en el colegio de abogados, que fue deepfake. Bueno, quedó un poco obsoleto y mostramos cosas más perturbadoras últimamente. Bien, desafío, prudencia, uso responsable, muy bien. La gente se va asustada. Bien. La inteligencia artificial actualmente es un desafío que la tenemos que sí o sí asumir, enfrentarla. Tenemos que aprender. Esto es lo lindo que tiene la tecnología, que todos los días aprendemos algo nuevo. Y también hay que entender que cuando vamos a usar inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, tienen que entender que es una herramienta que nos ayuda, no es que nos salva la vida para hacer algo. Porque imagínense que mandamos algo a ChatGPT, a Gemini, a cualquier modelo, no lo leímos, lo publicamos y dice Poder Judicial de la provincia de Jujuy publicó un expediente sin leerlo hecho con ChatGPT. Y nos pasó ahí un video que lo dicta en el jurado y el abogado lee la parte final, es que si necesita ayuda, pedime algo más. Así que imagínense si nos llega a pasar acá. Por eso es muy importante la responsabilidad de usar estas herramientas. No es la solución definitiva, no lo existe tampoco. De hecho, por humano puede cometer errores como el humano comete errores. Así que bueno, lo que yo voy a dejar a continuación y para cerrar es
el material de descarga, ese QR van a encontrar el módulo que vimos hoy. Y de ahí constantemente con los doctores vamos a ir subiendo videos, PDF, todo para que ustedes puedan ver. Y en los próximos módulos vamos a ir habilitando el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4. ¿Qué más? La próxima clase. Sí, en la nube. En la nube. Se la paso acá, El próximo jueves, ahí tienen el material, vamos a ir subiendo los principios, las cosas, las acordadas, lo de los jueces de Inglaterra y demás. Y el próximo jueves, a la misma hora, por el mismo canal, vamos a tocar cuestiones de lo que, cómo es un modelo de lenguaje, una definición, cuáles son los más conocidos, y después vamos a hacer algo para que charlemos y sea el tema de ética, ¿sí? Eso para que sepan, ahí están en el programa. Ahora sí. Las reglas para hacer funciona. Si no te escucha lo que has dicho. Sí, eso iba a hacer eso para cerrar. No sé si tienen preguntas y ya cerramos. ¿Qué preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo solamente quería saber si podemos utilizar el anonimizador ese que se utiliza a nivel nacional, que sacó la red abierta de justicia. I al cuadrado. Es un desarrollo que sí lo vi, que es I al cuadrado, creo que se llama. Hay que compilarlo eso. No, es un link. Sí, es un trabajo conjunto que hicieron y tiene un modelo preentrenado, ya con 500 expedientes judiciales, pero lo que no sabemos es que a dónde funciona de forma online. Entonces, al no saber a dónde mandamos información, qué es lo que pasa, que se puede ver el código, pero bueno, no tenemos control 100%. Nuestro anonimizador se baja a la computadora personal de cada uno como si fuera una aplicación. Funciona offline, o sea, no se cargan los datos dentro de ninguna nube y quedan en la computadora así como si vos trabajaras en un Word una sentencia. Entonces asegurás de que esos datos no migran. Doctora, ¿y por qué así no se puede estandarizar, por ejemplo, una sentencia monitoria de la misma manera trabajando la offline? Bueno, depende del tipo de datos. Por eso, una monitoria que prácticamente es estandarizada. Sí se puede. El tema no es la monitoria, el tema son donde hay personas vulnerables, niños, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género que revictimizarías. Claro, pero obviamente que esto a nivel general se lo prevé. Con el cúmulo de ese tipo de causas que hay en los juzgados, sería mucho avance poder trabajar este tipo de sentencias de esa manera, estandarizarla por una plataforma. Se estandarizan, de hecho hay experiencias muy positivas en otras provincias. Pero... El tema de control posterior para evitar el sesgo y la obviamente, o sea, claro, trabajándose con responsabilidad. No lo podemos hacer con ChatGPT porque no podemos poner el número de documento, el domicilio, el nombre de las personas, pero si fuera offline como es claro, lo que hace es, vos metés los datos de la demanda, los anonimiza, en realidad esto se llama pseudo-anonimización. No anonimizar técnicamente es eliminar todos los datos que vinculan a esa persona con los datos. Pseudo-anonimizar significa que después vos podés volver a vincular a la persona. Lo que hace la aplicación es sacarle el nombre, el DNI, los datos sensibles y lo metés a la inteligencia artificial y después le pones nuevamente los nombres donde corresponden. Y a la inversa no funcionaría igual. Claro, lo que dicen, esto es así, existen pruebas muy aceptadas de jurisdicciones, hemos tenido alguna vez, hemos hablado con Martín de otras jurisdicciones que sí trabajan esos juicios, competencias naturales en esta, diríamos, y hacer, sobre todo era, ni siquiera con empleo de inteligencia artificial, sino que era automatización, no es lo mismo. Que es como si fuese lo entrena un humano en vez de que la máquina aprenda de otra máquina. Y entonces hay como, mediante una caja blanca,
o sea, la información, yo le digo, mira, estas son todas las sentencias de mi juzgado, y le cargo todas las sentencias de mi juzgado, y aprende la máquina de las sentencias de mi juzgado, y me va a sacar una sentencia igual. Hoy en día, bueno, eso es un desarrollo particular, y se demostró que la inteligencia artificial con la cual contábamos ChatGPT y los distintos modelos de mensaje, de modelos de lenguaje, son mucho más rápidos, con lo cual anonimizarlo es mucho mejor. En la medida que vos logres un prompt estándar y lo repliques a tus distintas sentencias. Es que sería nada más que una planilla de datos variables. Los datos variables, nombre, DNI... es que seguramente se va a trabajar sobre esto. Seguramente porque como hablábamos recién, yendo a la pregunta del anonimizador de Mercedes, ¿por qué nosotros pensamos un anonimizador y como algo ya, una herramienta que la necesitamos? Es trascendental porque es como, no sé, como ir a jugar al hockey sin el palo de hockey. Entonces, te sirve. Sí, podés trabajar, pero con el anonimizador es todo más rápido. Lo que me dice de la sentencia, por ejemplo, esto que decía, el anonimizador que trabaja, nosotros trabajamos con el de Nación como prueba piloto, pero al final, ¿quién es el controlador? El que controla. Porque nosotros subíamos la información, pero ¿a dónde la migrábamos? Eso es como el perfume, tiene que ser local, propio, tuyo. Jujuy tiene que tener su anonimizador, ya que trabaje offline, o que después ya trabaja dentro del sistema, pero de Jujuy. Claro, si ya ha sacado la sentencia del sistema, ya la anonimización después. Pero esta es la idea y esto es un servidor propio. Eso lo trabaja el desarrollo, dice el tratado de desarrollo. Eso es. Es lo que contabas que están haciendo en jurisprudencia. Claro, a ver, hay una cosa que escuchamos todos los días en el departamento, es que piensan que con un botoncito se hace todo. No, toma muchísimo tiempo. Las pruebas piloto que estamos haciendo con las chicas y si estuvimos hablando, va a tomar mucho tiempo porque tengan en cuenta que el anonimizador que se está utilizando como prueba de concepto utiliza inteligencia artificial, que es un modelo de proceso de lenguaje natural, y utiliza expresiones regulares. Entonces, ¿qué hace? Comete errores, las chicas saben que, por ejemplo, dice calle San Martín y te anonimiza Martín porque es un nombre. Comete errores. O algunas veces los CBU que te lo anonimiza la mitad, te ponen los 4 primeros números, después otros son puntos suspensivos. El anonimizador de jurisprudencia se basa en el reglamento que ellas utilizan para anonimizar. Y es un trabajo muy específico para ellas. Sí o sí hay que preentrenar un modelo para ellas. En cambio, para un juzgado que quiere usar para hacer algo más rápido con algún modelo, ahí se le puede dar a un anonimizador que ya está funcional, pero sigue cometiendo errores porque es normal. Es normal en los modelos, a ChatGPT comete errores. Ahí usted tiene que controlar, sí o sí el control humano es indispensable acá, con cualquier modelo, y de ahí van corrigiendo. Pero en el caso, por ejemplo, de una monitoría que es tan estandarizada, el control es solamente focalizarla, mirar así por eso le digo, ahí ya es una cuestión de diseño, pero ya hay experiencia al respecto. No sé si Claro, Prometea de Corbalán. Por ejemplo, lo que hizo Corbalán fue antes de GPT, que está muy bueno, era ellos lo que hacían es que el Tribunal Constitucional de Colombia no podía determinar a cuáles causas darle mayor, a nivel, esto como si fuese la Corte nuestra, ¿no? La Corte Suprema, a cuáles darle más importancia. Lo que permitió eso, en pocas palabras, es asignar como un sistema a cuál era la que tenía que tener mayor importancia y mayor gravidez en ese momento para eso, que era, no sé, y iba detectando, como dice, con expresiones regulares, entrenados, se hace un fine tuning sobre la misma, y se lo va entrenando para que detecte determinados patrones en el lenguaje natural y sepa que esta causa, no sé, grupos vulnerables, personas en situación de extrema vulnerabilidad, cuestiones vinculadas a salud. Lo hemos visto trabajar en tiempos reales, es impresionante. Y eso hoy son diseños que, pero como dice Oscar, llevan su tiempo. Hay que trabajarlo como lo están haciendo los chicos, porque lo están sufriendo, haciendo. ¿No? A ver, nosotros tratamos de hacer, siempre hemos tratado desde el departamento, desde el Poder Judicial, buscar las cosas nuestras. Lo mismo pasó con el cloud. Hemos tenido visitas de Amazon 10.000 veces, que nos quieren vender todo, su nube, cada vez nos baja más el precio, pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado siempre de tener lo nuestro. ¿Para qué?
porque queremos resguardar nuestros datos que son sumamente delicados. Entonces, por eso que ustedes han visto que el cloud es nuestro, están en nuestros servidores, nosotros los armamos. Con la inteligencia artificial ahora que estamos ya desarrollando para penal también, tuve un trabajo muy profundo. Estamos por comprar un servidor que es muy caro, que lo vamos a usar para nosotros, o sea, para guardar, para que esa inteligencia artificial que se vaya para afuera, después vuelva y lo guardamos en nuestro servidor. O sea, por eso que no es que no queremos que se usen cosas de afuera, hay muchas cosas dando vuelta, pero para nosotros lo que nosotros hacemos lo seguro, pero nada más ni nada menos que para resguardar nuestros datos, que son sumamente importantes. Entonces, por eso hay millones de cosas dando vuelta en el mercado. Todo el mundo los usa, pero lo que siempre tenemos que pensar es que la inteligencia artificial se alimenta de todas las cosas que ponen en el mundo. Entonces, nuestras cosas de nuestros menores, así como decía Cecilia, que son cosas muy delicadas, también van a estar ahí, dando vuelta en el mundo. Y eso es lo que nosotros no queremos. Si fuésemos otra empresa, una empresa de otra cosa, sí, porque tenemos que vender, pero acá no tenemos que vender, porque tenemos que resguardar. La pregunta del servidor propio, porque claro. si tuviéramos un servidor propio, podríamos poner todo eso ahí. En eso estamos. Es lo mismo que el SIG, o sea, toda la información que está en el SIG es propio. Exactamente. Eso es lo que estamos desarrollando ahora. El doctor Meyer nos ha dado muchas bolillas con el tema de comprar todas esas cosas que son caras, pero bueno, pero lleva tiempo. Tenemos que hacer siempre una prueba piloto, ver dónde está la falla. Las chicas de jurisprudencia nos están ayudando un montón porque ahí empiezan primero andaba todo perfecto. Está la doctora Machado, está la doctora Bustelo, ellas pueden hablar. Los primeros días estaba todo bárbaro y después ya se empezó a aspirar, alucina. Claro, por ejemplo, me ponían menores, pensaba que era un nombre. San Martín, como dijo Carl, Martín, un nombre. Entonces, todas esas cositas es prueba y error, y es lo que tenemos que ir puliendo. Una vez que nosotros veamos que eso funciona bien, que está bien aceitado, que está bien probado, que es seguro, lo largamos. Pero eso lleva su tiempo. Por lo menos ahora vamos a tener ese servidor grandote y un montón de otras cosas que estamos comprando, como para poder dar un servicio como corresponde, y nosotros somos los responsables de esa información y de esos datos. Entonces, el día que estemos seguros que eso funciona y funciona bien y está bien probado, ahí lo vamos a llevar a cabo todo, digamos, lo que estamos haciendo. Bueno, no sé si tienen otra pregunta o estamos el jueves que viene acá en el mismo lugar. Muchas gracias.